Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, gracias por acudir esta tarde a esta sesión de diálogos de responsabilidad social, que esta convocatoria está enmarcada dentro de las jornadas que ya han empezado esta mañana sobre educación para el decrecimiento. Hemos estado hablando esta mañana de la importancia de lo que ocurre en las universidades, porque al final es el sitio desde donde salen los líderes del mañana y lo que eso conlleva en cuanto a influencia, en vuestro caso, con personas más pequeñas, pero desde luego en todos los ámbitos laborales. Entonces, hemos hablado de las dificultades que encontramos dentro de las universidades, dentro de las propias facultades, para incluir la sostenibilidad en los planes formativos, en las diferentes actividades que hacéis en las aulas, lo difícil que es ponernos de acuerdo entre las diferentes facultades, pero también las discrepancias que hay entre las diferentes universidades. Hemos tenido también una experiencia de una universidad de Reino Unido y hemos ido remarcando todos los beneficios, pero también todas las complejidades que nos hemos encontrado hasta el momento y que pensamos que pueden ir surgiendo. Por eso, en el diálogo de esta tarde nos acompañan tres representantes de diferentes instituciones que nos pueden dar enfoques distintos y a la vez complementarios, ¿no?, para aquellas dificultades que comentábamos dentro de las facultades, la adaptación de las actividades, cómo aterrizarlo en los planes de estudios. Nos acompaña la vicerrectora adjunta de la Universidad Rey Juan Carlos, Raquel Herrera. Gracias por estar con nosotros hoy. Para esas dificultades entre universidades o esas discrepancias que encontramos dentro del territorio español, nos acompaña el coordinador del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad Curricular de CRUE, de la Conferencia de Rectores de Universidades Española, Antonio Gumera. Muchas gracias por venir. Y luego, como no puede ser de otra forma, necesitamos un marco regulatorio, necesitamos una agencia que verifique que estamos haciendo las cosas bien y que identifique qué cosas podemos hacer mejor, y por eso nos acompaña esta tarde el director de la Agencia Valenciana de Avaluació y Prospectiva, Javier Oliver. Gracias por estar aquí con nosotros en este diálogo que seguro va a ser muy interesante y que va a estar moderado por la periodista Nuria García. Así que yo, sin más, les dejo con la mesa. Espero que disfruten mucho y que participen también. Pues bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta nueva edición de los diálogos por la responsabilidad social en la Universidad de Valencia. Y ya os ha presentado la vicerrectora, así que no me voy a repetir, pero gracias de nuevo por estar con nosotros. Y vamos a hacer una serie de preguntas y demás, y después tendremos tiempo para que podáis vosotros preguntar. O sea, que cualquier pregunta que tengáis, la apuntáis y luego la formularemos. Para un poco, yo creo que lo mejor es ponernos en contexto, y tenemos la suerte de tener aquí a Javier Oliver, que después nos hablará un poco más del tema del papel de la VAP, pero sí que nos cuentes un poquito la normativa actual que tenemos en tema de sostenibilidad curricular. ¿Vale? Ha habido varios cambios, creo que todos los conocéis, no vamos a entrar mucho, pero sí que es verdad que ya hay un marco teórico que nos habla de la sostenibilidad curricular. Por tanto, Javier, por favor, cuando puedas, cuéntanos un poquito en qué marco estamos navegando. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar esta tarde aquí con vosotros. Y en esta primera intervención lo que me están preguntando es el marco normativo. Está claro que la formación universitaria es relevante para la preparación para esa actividad posterior de todos y cada uno de vosotros cuando desarrolléis vuestra actividad profesional en el futuro. Y está claro que en pleno siglo XXI en el que nos encontramos, la realidad mundial es la que es. Yo creo que todos la conocemos y todos debemos ser conscientes y consecuentes de las necesidades que el sistema tiene acerca de las acciones que cada uno de nosotros realizamos de manera cotidiana. Bien, esto desde una perspectiva más general, y ahora vamos a concretarlo en el mundo universitario. En los últimos meses, ya hace unos cuantos,
a nivel normativo ha habido cambios legislativos que afectan a la educación superior muy relevantes en España. Sabéis que hace apenas 3 meses se publicó la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU, y en la LOSU se hace explícitas una serie de pautas que hacen que hablar y trabajar la sostenibilidad no sea una acción voluntaria. Está claro que hay una normativa que obliga a las instituciones de educación superior a incorporar esa formación en el aprendizaje de los estudiantes independientemente de cuál sea su temática en esa formación, como os decía, y traigo las normativas para leer de manera textual. En el caso de la LOSU, en su artículo 2, cuando está definiendo las funciones del sistema universitario y autonomía de las universidades, el final del artículo 2 es que indica que en el ejercicio de sus funciones la universidad debe tener como referente los derechos humanos y fundamentales, la memoria democrática, el fomento de la equidad e igualdad, el impulso de la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y los valores que se desprenden de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto está dicho de manera explícita aquí, pero hay otra norma mucho más relevante con respecto a la necesidad de formación en sostenibilidad en la educación superior, y es el decreto 822 que apareció en el 2021, que regula la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. Ahí se hace explícito en su artículo 3 de títulos universitarios oficiales, indica explícitamente que los planes de estudios deberán tener como referentes los principios y valores democráticos y los objetivos de desarrollo sostenible, y habrá que tratar la sostenibilidad y el cambio climático explícitamente dentro de esa formación. Un poco como conclusión en mi primera intervención, es que estamos hablando de algo que no es un acto voluntario, que no es potestativo de una titulación el que le pueda apetecer más o no tratar unos temas u otros. Es algo que la norma española en estos momentos obliga a todas las instituciones. Y en alguna de mis próximas intervenciones podemos descender a ver con detalle cómo, desde la perspectiva de las agencias de calidad a la que en estos momentos estoy representando, pues vamos a abordar para que eso sea una realidad en el día a día. Muchas gracias. La noto, está apuntado la pregunta. Queremos ir un poquito más general a concreto, pero gracias por toda la explicación. Está claro que la normativa nos está forzando para bien un cambio, pero hay que hacerlo. Seguimos un poco descendiendo más desde la parte más teórica a la práctica y tenemos la suerte de tener a Antonio Gomera. Creo que lo ha presentado Pilar, ¿vale? Voy a decirlo exactamente para no equivocarme, disculpa. Él es el coordinador del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad Curricular en la sectorial de CRUE Sostenibilidad. Por tanto, cuéntanos en este CRUE, que todo el mundo conoce, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, cómo estáis trabajando, qué materiales, directrices para un poco coordinar todas las universidades, ¿vale?, del ámbito estatal, en justamente lo que está marcando, nos ha contado Javier, de este impulso de poner la sostenibilidad en el currículum universitario. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia, aquí a la casa por invitarme. Para mí es un gustazo compartir este rato con todos y con todas. Pues efectivamente, al hilo de lo que ha comentado Javier, es muy interesante porque este Real Decreto, el Real Decreto 822, supone un cambio tremendo que desde este grupo de trabajo, que ahora os contaré un poco, grosso modo, a qué nos dedicamos y cuál es un poco la trayectoria, ha supuesto, por un lado, un regalo, el hecho de que ocurra ya un requisito legal, normativo, que interpele a las universidades a incorporar la perspectiva de la sostenibilidad, y por otro lado, un follón, ¿vale? Un follón. Porque la mayoría de las universidades, al menos en el seno de CRUE, nos miran a nuestro grupo de trabajo para que le intentemos dar luz para ver cómo aplicar esta nueva normativa al respecto.
Entonces, este grupo de trabajo, que es cierto que hasta hace bien poco se llamaba sostenibilización curricular y ahora se ha actualizado a sostenibilidad en la docencia universitaria, es un término un poco para que se pueda entender más para los no doctos, pues tiene muchísimo bagaje, tiene cerca de 20 años de vida. Se crea efectivamente en el seno de la sectorial de CRUE. CRUE, como quizás sabréis, es la reunión de la Asamblea de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas. Es el órgano que representa a las universidades del contexto universitario español. Y tiene una serie de comisiones sectoriales. Está la de docencia, la de investigación, la de gerencia y hay una de sostenibilidad. Es un indicador también muy interesante de cómo se concibe como algo esencial para la gestión y el avance de la vida universitaria toda la perspectiva de la sostenibilidad. Esta comisión sectorial, como digo, tiene cerca de 20 años de funcionamiento. Y dentro de ella, como bien sabéis, la sostenibilidad es un ámbito muy complejo y con muchos enfoques, pues tiene diferentes grupos de trabajo. Hay algunos sobre movilidad, otros sobre cuestiones de gestión energética de edificios, otros sobre participación y voluntariado, y hay uno específico sobre sostenibilidad en la docencia. Cómo intentar ayudar, intercambiar experiencias e impulsar iniciativas para ayudar a las universidades a incorporar la perspectiva de la sostenibilidad en la actividad docente. Ese grupo de trabajo me está tocando ahora mismo coordinarlo por la Universidad de Córdoba, pero ha tenido muchas otras coordinaciones. De hecho, aquí en la Universidad de Valencia tuvo también un periodo de coordinación. Y durante todo este tiempo nosotros hemos ido siendo observadores, cómplices, sufridores de todo este proceso, desde la propia toma de conciencia de que es imprescindible incorporar esa perspectiva de la sostenibilidad en cualquier titulación, porque cualquier futuro o futura profesional puede hacer su labor profesional teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad o no. Un maestro, una ingeniera, un abogado, cualquier profesión se puede mirar desde la sostenibilidad o no. Entonces, en ese grupo de trabajo hay personas de cerca de 30 universidades actualmente, con unos perfiles muy variados, que también enriquece mucho esa mirada compleja. Tenemos profesorado especialista en estos temas. De hecho, aquí en la Universidad de Valencia hay personal, compañeros y compañeras que forman parte de ese grupo, de esa perspectiva. Estamos también personas representantes de áreas de gestión, que nos dedicamos a una gestión más técnica de aspectos de la sostenibilidad. Otras personas que se están acercando desde la perspectiva de la ordenación académica, para intentar encontrar ese camino en común, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 20 años, por hablar brevemente de ese bagaje, hemos experimentado ciertas fases. Una fase inicial de impulso, de sentar ciertas bases de qué es eso de la sostenibilización curricular, de dar a conocer estas cuestiones. Estamos hablando de la década de entre 2005 a 2015. Luego, otra fase o actividades muy relacionadas con el impulso de las iniciativas del profesorado, acciones formativas, ayudar con herramientas de autodiagnóstico, a la espera de esos grandes cambios institucionales que pudieran llegar, generando esa masa crítica, ese posible caldo de cultivo que posibilitara un chispazo llegado el momento adecuado, que llega en 2021 con el Real Decreto 822 que ha comentado Javier, que dice exactamente lo que ha comentado en la cláusula 4. Para nosotros el artículo 4 es como una especie de evangelio, ¿vale? El famoso artículo 4 dice que cualquier titulación debe tener entre sus principios esenciales la sostenibilidad. Ese es el resumen. Añade que cada universidad o cada centro decidirá cómo hacerlo, incorporando contenido o competencias según su propio criterio. Yo me imagino al legislador alejándose, ¿no? Redactando eso y diciendo que lo hagan, pero que cada uno como buenamente pueda, ¿no? Entonces, ese Real Decreto deja la pelota botando y genera mucha incertidumbre a las universidades. Las universidades miran a CRUE, CRUE mira a CRUE Sostenibilidad, CRUE Sostenibilidad nos mira a nosotros, al grupo de trabajo. Oye, darnos luz. Y eso es lo que estamos intentando, principalmente a través de la elaboración de un informe muy sintético que el año pasado sacamos, con una serie de orientaciones, que podemos ahondar más adelante si os parece, en la que intentamos dar una serie de tips, de pautas, de pistas, en base a nuestra experiencia de éxitos y fracasos y de ese diálogo interuniversitario para poder ayudar a las universidades a hacer realidad ese cumplimiento de ese Real Decreto que va a ser de algún modo u otro chequeado por agencias como la que representa Javier, ¿no? Sí, luego pasaremos a la parte práctica, pero que es importante lo que has dicho, que todas las profesiones tienen que tener la sostenibilidad, porque parece que a veces hay titulaciones o facultades que con la sostenibilidad es como un planeta alejado y no. Vamos a ir bajando a la parte más práctica y tenemos el caso de dos ejemplos muy prácticos que ahora vamos a ver con Raquel y con Javier.
Y voy a empezar contigo, Raquel, que nos cuentes el caso de tu universidad, la Rey Juan Carlos en Madrid, que habéis, ahora nos contarás cómo está, en la propuesta de una asignatura común en todos los grados de sostenibilidad, pero al menos las competencias de sostenibilidad que estén en todas las titulaciones, no importa la rama en la que estén, sino que se incluya. Por tanto, cuéntanos un poquito la experiencia que tenéis allí. Perfecto, pues muchas gracias. En primer lugar, por invitarme, darme la oportunidad de estar aquí contando esta experiencia y, por supuesto, muchas gracias por asistir y espero que resulte interesante. Cogiendo efectivamente el testigo de la normativa, el impulso de la normativa actual, que, como dice Antonio, es un regalo porque todo ese trabajo que se había hecho previamente, pues ahora resulta que es obligatorio hacerlo y que, sobre todo, bueno, pues da sentido a cosas que se llevaban haciendo desde hace mucho tiempo en diversos ámbitos, y con la ayuda de los compañeros de la Cruz de Sostenibilidad, porque es verdad que esos documentos que han elaborado son muy útiles a la hora de aterrizar todo esto en competencias y conocimientos ya en planes de estudios reales, que eso es un poco lo difícil. Bueno, pues nosotros en la Universidad Rey Juan Carlos, cuando hemos querido decidir cómo nuestra universidad llevaba a la práctica esto, tal cual establece el 822, que lo deja eso a competencia de las universidades, en un primer momento planteamos una asignatura común para toda la universidad en la cual se trabajara todos estos aspectos, no solo de sostenibilidad, sino también de principios democráticos, de igualdad, de equidad. De hecho, se llama compromiso social y sostenibilidad, y queríamos intentar explicar la sostenibilidad desde todos los puntos de vista que esta afecta, pero a la vez a todos los estudiantes de grado de la universidad. Y de una manera, además, transversal, explicada por especialistas en cada uno de los ámbitos a los que afecta la sostenibilidad. Es verdad que al final esta asignatura, como he contado esta mañana, no se va a poder obligatorio en todos los grados de la universidad, va a ser optativo, es decir, algunos grados la van a incorporar tal cual, otros la van a completar con contenidos más específicos de sus titulaciones, u otros van a trabajar estos aspectos en diversas asignaturas. Lo que sí, todos los grados van a tener que incorporar dos competencias que se han redactado siguiendo las recomendaciones de la Cruz de Sostenibilidad para incorporar, asegurar y, sobre todo, también el hecho de incorporarlos en una asignatura, lo que pretendemos es que realmente se impartan, se trabajen, se evalúen y se incorporen realmente en los planes de estudio. Porque no solo pueden trabajarse en una asignatura o en varias. Lo normal es que, al ser competencias de la titulación, que es como establece la nueva normativa, que deben redactarse las competencias de las titulaciones, que son a nivel de titulación, de grado, de máster, bueno, pues finalmente se puedan trabajar en distintas asignaturas y se contribuya a cada una de ellas en la medida de lo posible, y al final los egresados, al haber superado todas esas asignaturas, pues realmente adquiera esas competencias. Entonces, como decía, hemos redactado dos competencias para grado y una competencia y un contenido para máster, porque es verdad que el nivel de aprendizaje de grado y de máster no es el mismo, entonces tiene que adecuarse la redacción y las expectativas a los niveles educativos correspondientes, y esto sí que todas las titulaciones de la universidad lo van a incorporar, lo tienen que trabajar y lo tienen que evaluar y contemplar. La experiencia yo creo que ha sido positiva porque ha servido para discutir a nivel de universidad en todos los ámbitos, en todas las titulaciones, en todas las facultades, la necesidad de introducir estos principios en las titulaciones, de incorporarlos a la enseñanza universitaria, a la formación que damos a los universitarios, a los futuros profesionales, a los ciudadanos que ya sois y que vais a ser y que vais a actuar con conociendo estos principios y, bueno, si es posible, aplicándolos. Entonces, bueno, pues es verdad que ha sido un reto y que ha sido un debate muy interesante, obviamente con sus problemas y con sus ventajas, pero gracias a esta nueva normativa se ha podido plantear. Como todo, sí. Después te preguntaremos, ahora que tenemos tantos estudiantes, el papel que juegan los estudiantes que han jugado
Y lo digo porque si tenéis alguna pregunta, luego lo formularemos, ¿vale? Que es importante. Pero tenemos otro caso práctico de cómo implementar la sostenibilidad en competencia. Entonces, Javier, nos gustaría que nos contaras el proyecto de Erasmus Plus que estáis trabajando, un poco vuestra propuesta por dónde va. Muy bien. Bueno, pues aprovechando esta sesión de hoy, os voy a contar brevemente algo que yo espero que sea una realidad en los próximos meses. Con una idea inicial que surge desde esta universidad, pues, y además participando también la agencia, participando la VAP en esa propuesta, vamos a abordar una experiencia piloto para descender a esa formación en sostenibilidad en diferentes títulos de la Universidad de Valencia. Es verdad que la manera de abordar esa formación puede ser muy variada. Sabéis que con la autonomía universitaria es potestad de cada titulación el tomar la decisión de ese proceso de aprendizaje. Con respecto a esta temática, el tema de la formación en sostenibilidad, pues está claro que hay momentos dentro de ese proceso formativo que es muy relevante. Es el instante del trabajo final de grado o del trabajo final de máster, en el que uno aborda una actividad considerable, en el que intervienen diferentes temáticas y en donde podemos hacer una reflexión muy clara y detallada de qué aspectos ligados a la sostenibilidad estamos trabajando en ese trabajo. Pero se quedaría muy corto ese proceso formativo si el instante en el que reflexionamos sobre él aparece al final de nuestro tiempo en la universidad. Y por eso consideramos que es relevante que a lo largo de ese proceso formativo por las diferentes asignaturas que vais a ir pasando, que estáis pasando por ellas, pues que os encontréis con tareas que os lleven a la reflexión sobre la sostenibilidad. Está claro que es un tema muy amplio y sería descabellado que todas y cada una de las asignaturas asumieran esa responsabilidad. Por eso hace falta una tarea previa, inicial, global, de reflexión sobre la decisión de en qué instantes de ese desarrollo de las asignaturas sería bueno que algunas de ellas de manera puntual asumieran el papel de punto de control, entendiendo el concepto de punto de control como aquella asignatura que asume que debe incorporar esa parte de la formación en sostenibilidad e incluso, yendo un poquito más allá, el asumir también el rol de evaluar cuál es el nivel que el estudiante consigue en ese aspecto formativo. Yo creo que además es importante que esa tarea no sea al margen del desarrollo de los contenidos de las asignaturas. Está claro que el aprendizaje en temas ligados a la sostenibilidad no son potestad de ninguna materia en concreto y da igual que esté estudiando matemáticas que esté estudiando biología o literatura. Seguro que en cualquiera de esas asignaturas deben poder asumir ese rol ligado al aprendizaje de la sostenibilidad de una manera puntual. Como os decía, el esfuerzo importante es el inicial de determinar cómo y de qué manera, cuáles van a ser las asignaturas que van a hacer ese papel de puntos de control. Está claro que para que eso sea una realidad, hará falta que el profesorado que interviene en esas asignaturas reciba formación, porque en muchos casos pues somos desconocedores o incluso conociendo de la temática no tenemos formas claras de encajarlas dentro de ese desarrollo de contenidos. Pero hay muchas posibles estrategias y ahí sí que es responsabilidad de la universidad el buscar la manera de dar esa formación. A partir de ahí, el aspecto de la evaluación, por ejemplo, se podría resolver de una manera yo diría sencilla, a partir de una serie de rúbricas que determinaran a grandes rasgos cuál es el nivel que el estudiante ha conseguido alcanzar. Eso es un sistema sostenible, de tal manera que finalmente el estudiante, acabado ese tiempo de su vida dentro de la universidad,
podremos afirmar que independientemente del recorrido que haya hecho, pues ha conseguido ese aprendizaje en el tema de la sostenibilidad. Yo creo que podemos continuar y Sí, no, voy a coger el hilo de los estudiantes porque es la otra parte importante de la universidad y ya yo creo que hemos quedado claro el marco en el que estamos, todos los proyectos y ahora, aprovechando que tenemos tantos estudiantes, por ejemplo, en el caso de vuestra universidad, Raquel, cuéntanos, los estudiantes a nivel, qué participativo han tenido, qué papel, cómo se han involucrado. Un poquito cuéntanos también, Antonio, por ejemplo, la Universidad de Córdoba, cómo estáis trabajando con el estudiantado y después, si queréis, podéis abrir una ronda de preguntas si tenéis. Por tanto, Raquel, cuéntanos un poco el papel del estudiantado. Vale. En lo que es el primer aspecto de lo que es la redacción en sí, de las competencias y contenidos que hemos propuesto, ahí esa propuesta se ha hecho desde los vicerrectorados, el vicerrectorado de calidad, de ordenación académica y de posgrado, que son los responsables de los grados y de los másteres. Luego lo que sí se ha consultado es en distintos órganos de gobierno en los cuales hay representación estudiantil y algunos aspectos también se han tratado con el Consejo de Estudiantes. El Consejo de Estudiantes ha participado participa habitualmente en la revisión de casi todas las normativas y reglamentos que proponemos y esto como se incorporó en unos criterios generales de grado y de máster que aprobamos en su momento, pues ellos participaron en la revisión y luego en el propio Consejo de Gobierno también hay representación estudiantil y luego a la hora ya de implantarlo en los distintos títulos, las modificaciones a través de las cuales se van a incorporar se tienen que estudiar y aprobar en lo que llamamos comisiones de garantía de calidad del título y ahí hay una representación de los estudiantes también que de hecho suelen ser bastante participativos. Entonces, en realidad ellos van a participar así, directamente como tal. En la primera propuesta de redacción no participaron. No es fácil. Tiene un papel, para que no... Sí. Luego la revisión de los planes de estudio, hay esas comisiones de garantía de calidad de las titulaciones, tanto de grado como de máster, y luego se discuten esas modificaciones y se aprueban de nuevo en el Consejo de Gobierno, que ahí también hay una representación estudiantil importante. Otra cosa es, pues hasta qué representación o qué papel tienen, pero sí que se les... Vale, gracias, Raquel. Antonio, ¿nos puedes contar, por ejemplo, en Córdoba cómo lo estáis gestionando con el estudiantado? Por aclarar la pregunta, ¿cómo estamos gestionando? Es decir, todo lo que estamos hablando, por ejemplo, el tema de incluir la sostenibilidad a nivel estudiantado, ¿cómo se está involucrando en la Universidad de Córdoba? Evidentemente, que la conoces, no te hablo de tema CRUE. ¿Cómo lo estáis haciendo allí? Vale, pues bien, el proceso que estamos haciendo nosotros actualmente en la UCO, a nivel del procedimiento de incorporación del cumplimiento del Real Decreto, lo que intenta, por un lado, es buscar una muy buena o la mejor coordinación posible entre las áreas dedicadas a docencia, a sostenibilidad y a gestión de estos títulos para incorporar resultados de aprendizaje, que es un poco el término nuevo que utiliza el Real Decreto en sustitución de las competencias, resultados de aprendizaje en conocimientos, habilidades y competencias, de manera que se puedan redactar en base al marco teórico de competencias que viene tanto de la Unión Europea como de las diferentes directrices de CRUE. Todo eso viene contemplado en ese informe de orientaciones que se ha hecho del grupo de trabajo, ¿no? Entonces, se han redactado una serie de resultados de aprendizaje como una propuesta de mínimos que todos los títulos pueden ir incorporando, de hecho lo incorporan, ¿no? En ese enfoque, el estudiante es un agente pasivo, en el sentido de que con suerte va a percibir y a enriquecerse una vez que se incorporen esos resultados de aprendizaje según el proceso que ha comentado antes Javier, ¿no? Con respecto a cómo percibimos nosotros en la Universidad de Córdoba el nivel de participación o cómo buscamos esa motivación para que el estudiantado se involucre en la mejora de la sostenibilidad, tanto de sus propias titulaciones como de la propia vida universitaria, el eufemismo es que es un reto, ¿vale? La realidad es que es muy, muy complicado. Ahora mismo, al menos en la Universidad de Córdoba, yo creo que en muchas otras universidades puede ser que aquí pase también, el nivel de participación del estudiantado es en general bajo en cualquier área, ¿vale? No es ninguna crítica, no estamos señalando. Es un poco una realidad con la que tenemos que bregar. Ahora mismo
contáis con una sobreinformación, con una infoxicación, que es un término que habla de una saturación de información. Algunos tienen nomofobia, que es el miedo a soltar el móvil, que también lo tenemos todos, cada uno en nuestro propio grado de pánico, ¿no? Y en general hay se percibe muchas, digamos, inquietudes, pero pocos canales de comunicación y de participación efectiva. Nosotros vamos aprendiendo poco, haciendo camino al andar, sobre todo en base a nuestro fracaso, y los éxitos que vamos encontrando son sobre todo acciones o estrategias no dirigidas a grandes números, a buscar una gran cantidad, sino a buscar colectivos o grupos de estudiantes que puedan generar un efecto cascada. Como comentaba Raquel, los consejos de estudiantes son fundamentales. De hecho, nosotros de algún modo vamos acompañando a los consejos de estudiantes que de manera voluntaria están generando sus propias comisiones relacionadas con acciones de sostenibilidad. Promovemos mucho y participamos y ejecutamos acciones y estrategias relacionadas con el voluntariado. Generamos estrategias que generen que intenten generar una mejora de la sostenibilidad de la vida universitaria, de manera que el estudiante se pueda ver partícipe de cómo su propio campus puede mejorar en sostenibilidad a través de su propio ejemplo. Porque las universidades tenemos un reto tremendo, que es ser líderes, como se nos llena aquí la boca, porque es verdad, tenemos que liderar los procesos de transformación hacia la sostenibilidad, pero tenemos que empezar intentando transformarnos a nosotros mismos, tanto nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje como nuestro propio funcionamiento de los campus, ¿no? Entonces, el hecho de que un estudiante pueda percibir que su entorno, que su campus, que en su campus lo normal es la sostenibilidad, lo normal es un medio ambiente respetuoso, un trato justo entre compañeros y compañeras, justicia social, calidad ambiental, economía viable, lo que es la sostenibilidad. En el hecho de que una universidad genere esa normalidad puede posibilitar, sin ninguna garantía, porque estamos en un terreno de la complejidad con mucha incertidumbre, pero puede acercar a que haya más garantía, que ese alumno o alumna incorpore luego el proceso de enseñanza y aprendizaje de las aulas con algo más de eficacia o de garantías, ¿no? Es muy importante lo que dices, la interiorización, que no sea queda solo en la parte teórica. Y ahora sí, abro el turno a preguntas a todos vosotros y vosotras, porque estamos hablando de estudiantes, tenemos muchos aquí. Yo no sé si alguno o alguna tiene alguna pregunta de, por ejemplo, cómo piensan ellos, vosotros, que se podía incluir la sostenibilidad a nivel curricular. ¿Alguna mano? Bueno, levantada ahí al fondo. Ah. No hay nada, no preguntas. Lo comentábamos, el tema de participación. Claro. A ver, de todas maneras, fijaos que estábamos hablando de la intervención o de la participación de los estudiantes en estos sistemas. Está claro que desde la perspectiva de las agencias de calidad, en todas las comisiones de evaluación de cualquiera de las actividades que son supervisadas desde la agencia, hay un estudiante. Lo que ocurre es que en nuestro caso los estudiantes no son o no forman parte de la Comunitat Valenciana. Está claro que son estudiantes que no forman parte del sistema que se está evaluando. Pero en todos los comités, en todos los equipos de expertos, intervienen estudiantes. Y eso significa que, si lo enfocamos desde la perspectiva de la sostenibilidad, pues vais a tener tenéis voz ya ahí para que esa vigilancia o esa supervisión se haga en condiciones. Y eso es importante. Yo creo que es verdad que la forma en la que el estudiantado interviene en la gestión en general de las instituciones, pues hay veces que depende de muchos aspectos disjuntos entre sí, pero desde luego la capacidad y la posibilidad de participar la tenéis desde el primer momento. Creo que aquí no va a haber participación, pero bueno. ¿No? Sí. Yo, de hecho, lo que quería añadir es que cuando has preguntado que cómo han participado los estudiantes, ¿no?, en el diseño de estas propuestas, en este trabajo, pues efectivamente dices, es una pena porque deberían haber participado mucho más desde el principio. En parte, quizás nosotros teníamos que haber buscado la manera de que participaran mucho más activamente y no solo consultarles en los órganos de gobierno de la universidad o en las distintas comisiones, ¿vale? Porque realmente al final es que son los estudiantes los que van a
evaluar realmente si lo hemos hecho bien o no, porque son los que van a tener que entender si estamos incorporando realmente bien eso, los que van a tener que ser capaces de adquirirlo, de llevarlo a la práctica, de asimilarlo, de trasladarlo a su experiencia personal y profesional. Entonces, si existe este alejamiento, ¿no?, esta separación entre los que estamos diseñando los planes de estudio y pensando en cómo hacer lo mejor posible para que esa educación y esa incorporación sea realmente efectiva, y los que están al otro lado recibiendo eso, no hay un buen trabajo en equipo, pues quizás no estemos haciendo las cosas bien. Entonces, bueno, yo os provoco un poco en ese sentido a conocer vuestra opinión. ¿Ah, sí? Ah, mira, por fin, tenemos una valiente. Hola, soy de Alemania y en mi universidad de origen hay no sé la palabra en castellano, pero es un ciclo de conferencias, como de presentaciones, y de las diferentes facultades y asignaturas hay cada semana una diferente, y vista de muchos, de interdisciplinario. Sí. Eso, sí, es muy interesante y muy popular con miles de participantes de toda la universidad, y también, por ejemplo, unos como más adultos y gente mayor de la ciudad también vienen, y es en una sala muy grande y también online para seguir desde casa por la tarde, como un poco tarde, a las 8 o algo. Y sí, es muy popular, y también hay la posibilidad de tener ECTS no es como hay muchos eventos extras, como es una posibilidad de incluir un poco como optativa en el currículum. Pero sí, hemos hablado ya también que lo mejor es que incluya los ODS en todas las asignaturas, pero esto puede ser una cosa para empezar, como una cosa un poco más pequeño, y sí. Claro, si me permites, tienes razón, ¿eh? Fíjate que no es excluyente el procedimiento o la estrategia que estábamos planteando desde aquí y tu propuesta. Yo creo que se puede mezclar y se puede compaginar. Pueden haber actividades extraacadémicas, puede haber conferencias, pero, y eso es una apreciación personal, yo creo que en el aprendizaje, si el papel del que escucha es totalmente pasivo, es decir, que solo estoy escuchando pero no intervengo de una manera activa, pues lo que aprendo es mucho menor que si tengo que abordar una actividad que debo liderar yo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo creo que finalmente, si queremos apostar por ese aprendizaje en sostenibilidad, yo creo que será más efectivo si en algunas de las asignaturas de la titulación me plantean actividades en las que de verdad voy a enfrentarme a una actividad en la que la sostenibilidad sea relevante. A partir de ahí, el proceso de aprendizaje será mucho más efectivo, mucho más profundo, pero eso, insisto, en que no es excluyente con respecto a lo que tú planteas. Y además es verdad que se puede hacer un poco de manera secuencial, y de esa manera seguro que será efectivo. Yo creo que además el mundo, vuestro mundo y el de cualquier ser, no termina en las puertas de la universidad. Entonces está claro que, aunque aquí nos estamos enfocando en la incorporación al currículum de la sostenibilidad, debemos incorporar la sostenibilidad en nuestra vida. Y eso significa que, además de en el aula, fuera del aula, tenemos que plantear que nuestras acciones en el día a día mejoran el planeta y mejoran el futuro que tenemos por delante.
yo tenía una cuestión que iba al hilo de lo que había comentado antes sobre la evaluación, pero justo al hablar la estudiante, pues quería recoger el guante, ya que yo la conocí ayer, a Greta, ella viene de la Universidad de Mainz, ¿no? Y es un ejemplo de compromiso, de estudiante comprometido, justo en esa doble vertiente, porque ahora os explicaré un poco más, ¿no? Ella comenta la parte más extracurricular, aunque también le interesaba esa parte, pero justo desde el vicerrectorado, una cosa que nos preocupa y que estamos pudiendo ver ahora es precisamente vuestra participación como estudiantado en las acciones de sostenibilidad. Siempre estamos acostumbrados a oíros decir que queréis una universidad sostenible, pero cuando luego planteamos las actividades concretas de sostenibilidad, nos falta vuestra participación, nos falta vuestro enfoque, vuestra perspectiva, que siempre puede ser un poco diferente a lo mejor de la nuestra. Y por ese motivo quisimos impulsar, y estamos en ello, una asociación de estudiantado por la sostenibilidad. Y es a la que Greta se ha incorporado con la formación que hemos hecho en la universidad y ahora pues haciendo todos los trámites para establecerse como asociación y para organizar todas estas actividades que con buen criterio ella nos comenta hoy, y creo que son muy importantes para ir también expandiendo un poco esta idea de sostenibilidad, porque los que estamos aquí estamos comprometidos, pero quizá hay gente fuera a la que podemos llegar también si le explicamos bien las cosas y les hacemos partícipes de las actividades que se llevan a cabo en los campus. Entonces, quería coger el micro básicamente para deciros que podéis hablar con Greta también después, y si queréis uniros a esa asociación, pues es un buen momento para que lo hagáis. Eso por un lado. Y por otro lado, ya que parece que os cuesta un poquito tomar la palabra, a mí me gustaría preguntaros si pensáis, igual que tenéis participación en la evaluación del profesorado de vuestras clases, forma habitual, si pensáis que puede ser interesante que todas estas actividades que estamos comentando, los sistemas de evaluación, etcétera, que podáis también valorarlo en esos, en el caso, por ejemplo, de la Rey Juan Carlos, ¿no? Que estáis ya concretando en el número de competencias que tienen que estar presentes en la titulación, etcétera. Quizá puede tener sentido establecer un sistema de evaluación adicional al que ya tienen que cumplimentar el estudiantado con respecto a la docencia, ¿no? Para valorar la eficacia en la transmisión de ese tipo de contenidos, de ese tipo de procedimientos en la propia asignatura, el interés del estudiantado. Entonces, la pregunta va a los dos lados, a la mesa y a vosotros también, si pensáis que puede ser interesante participar de este modo, en valorar aquello que estáis recibiendo desde esta perspectiva de sostenibilidad, si os está siendo útil. Podéis contestar, ¿eh? Que no sea Greta. Venga, damos una mano. Gracias. Hola, buenas. Yo lo que quería decir es que me parece muy interesante esta charla, aparte es necesaria en estos momentos, pero también iba por el tema que has comentado sobre la sobreinformación. Y a lo mejor es que, por lo menos para mí, tengo una perspectiva un poco pesimista. Me refiero, sí que como estudiante y como parte de la sociedad, sé que somos importantes, pero es que hay una cosa más importante que está cambiando, o sea, a ver, que hay fábricas multinacionales y sobre todo en el campo y tal, que es la que hace que contaminan más en este mundo, que es más importante, ¿sabes? Que no podemos cambiar. Entonces, por eso tenemos una perspectiva más pesimista, que no podemos hacer nada solamente por cambiar hábitos individuales, sino que tiene que ser algo más hacia los gobiernos, porque al final... ¿Me permite? Sí, por favor, Antonio. Ese comentario, esa sensación, yo te agradezco enormemente que la hayas compartido. Es muy importante verbalizar esas cuestiones que nos paralizan, ¿vale? Además, al verbalizarlo,
mucha gente asentía. Y nosotros asentimos también, porque no es algo de una sola generación, sino que es un sentimiento, una idea que de manera natural incorporamos y que de manera automática genera un mecanismo de parálisis, ¿vale? Eso está muy relacionado con lo que se llaman los círculos de influencia, ¿vale? Y voy a intentar explicar, a ver si te puedo dar algún tip para rebajarte ese poquito de ecoansiedad que hay, ¿no? Cuando identificamos un problema, en este caso, pues, como has comentado, de tipo socioambiental o de insostenibilidad, nos cuesta identificar nuestro propio ámbito de control o de influencia sobre ese problema, porque lo percibimos como algo lejano, fuera de nuestro control, y nos genera un sentimiento de impotencia, de frustración, porque pensamos que no podemos hacer nada para resolverlo. Y ese propio sentimiento de impotencia nos hace sentirnos fatal y generamos un círculo vicioso porque no hacemos nada y nos sentimos fatal por ello, ¿no? También es un mecanismo natural de lo que se llama redirigir la responsabilidad, ¿vale? Y es algo natural que tendemos a hacer para intentar entender lo que está pasando y actuar al respecto. Tenemos que intentar darle la vuelta. La estrategia es buscar lo que nos activa, ¿vale? Intentar conectar, en la medida de lo posible, nuestra acción personal con los problemas grandes globales. Nosotros no podemos ahora mismo frenar la deforestación del Amazonas. No podemos fletar aquí un autobús, bueno, si queréis sí, ¿vale? Fletamos un barco, o lo paga la universidad, ¿vale? Y nos vamos allí y montamos allí una actuación intentando... Eso no se puede hacer, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de aquello que nos preocupa y dentro de ese círculo de preocupación identificar dónde está nuestro ámbito de influencia. Nuestro ámbito de influencia a nivel personal, a nivel social, colectivo y también a nivel profesional / académico, ¿vale? Y dentro de ese círculo de influencia hay otro más pequeño, que es nuestro círculo de acción, que oiga, de todo lo que podríamos hacer potencialmente, ¿qué estamos haciendo ya? ¿Qué estamos realmente dispuestos a hacer, ¿no? Entonces, en vuestro ámbito, ¿de qué titulación eres tú? De grado de educación primaria. Vale, tú vas a ser maestra, ¿vale? O quieres ser maestra, ¿no? Y aparte eres una ciudadana, ¿vale? Ahí están tus dos ámbitos, tu ámbito personal, tu ámbito social y tu futuro ámbito profesional, ¿de acuerdo? Entonces, el quid de la cuestión es intentar estar conectado con esos problemas globales, intentando, por un lado, hacer tu parte, y tu parte consiste en moverte hacia adentro y luego ser capaz de buscar los mecanismos para demandar y presionar de algún modo esas soluciones que están fuera de tu control, pero tú como ciudadana puedes seguir ejerciendo esos mecanismos, ¿no? Hay un cuento, una fábula muy bonita, la voy a resumir, ¿vale? Porque creo que puede de algún modo ilustrarte. Está un montón de animales en una selva, en un bosque, y se provoca un incendio. Entonces, todos los animales pues están huyendo, empiezan a huir, y todos van en una dirección, menos un colibrí, que va en dirección contraria. Va a un lago que hay, coge una gota, va al incendio y la suelta. Vuelve al lago, coge una gota y lo incendia. Y la suelta. Lo ve, por ejemplo, un león, imaginaros, ¿no? Y le dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tú con esa gota no, lo que tienes que hacer es huir. ¿Por qué no haces como todos los demás? Y dice, bueno, yo estoy haciendo mi parte. Entonces, esa sensación de que yo hago mi parte, mis acciones individuales importan, independientemente de que haya otras que no puedo controlarlas, ¿vale? Eso no me lleva a la parálisis, sino a una acción consciente y conectada, ¿no? Pero yo a lo que quería llevarlo, o sea, es entonces lo que tenemos que hacer y vosotros también, sería más informar sobre lo que está pasando, hacer lo que habéis dicho, actividades que promuevan la sostenibilidad, pero hacer conscientes de realmente el problema dónde está, que está más allá de nosotros mismos. O sea, más allá. Claro, bueno, no, que si alguien va lo que es importante, todo ok, simplemente quédate con la idea de que estamos en un problema global, es un problema sistémico, ¿vale? Es un problema complejo, con muchos enfoques y muchas causas, consecuencias, es como un entramado, ¿vale? Entonces es importante verlo en su globalidad.
tanto en sus causas como en sus soluciones, ¿vale? Pero yo creo que es importante también asumir que todos somos importantes y que nuestra acción puede tener consecuencias en todo el sistema. Está claro que contextualizado y a distintos niveles, pero esa sensación de que yo a nivel individual lo que haga no va a tener ninguna consecuencia, yo creo que eso debemos olvidarlo. Yo creo que todos, si todos nos movemos hacia el mismo sitio, vamos a conseguir que el sistema mejore, sin la menor duda. Pero no podemos asumir el papel global porque sería inviable. No, y además, en el contexto en el que se enmarca esta mesa redonda, el hecho de intentar introducir en todos los planes de estudio, es decir, en todas las titulaciones, el concepto de sostenibilidad, justo lo que pretende es que entendamos que la sostenibilidad se aborda desde muchos puntos de vista y que hay aspectos que son sociales, aspectos que son económicos, aspectos que son energéticos, aspectos que son de compromiso ético. O sea, la sostenibilidad no es reciclar, como digo yo en mi ámbito, no, es mucho más allá. Y por eso lo que estamos intentando, yo creo, es justo lo que tú dices, aprender, enseñar, aprender qué es eso y, por lo tanto, detectar todas aquellas acciones que pueden ir encaminadas a mejorar esa sostenibilidad y detectar cada una de nosotras en nuestro ámbito personal y profesional cómo podemos contribuir a mejorar estos aspectos, ¿no? Y de hecho los ODS, para mí el cambio de paradigma que introdujeron los ODS justo fue eso. Tenemos unos 17 objetivos de desarrollo sostenibles que cada uno por sí mismo nos parece lejano, no, nos parece que está en el otro universo. El fin de la pobreza, pero ¿qué voy a hacer yo para lograr el fin de la pobreza? ¿Qué voy a hacer yo para hambre cero? ¿Qué voy a hacer yo para acción por el...? ¿No? Y eso, pero ¿en qué consisten los ODS? En detectar en qué podemos contribuir cada una de nosotras en nuestro ámbito, hasta donde lleguemos. Y la suma de todas esas pequeñas contribuciones es lo que al final va a conseguir que se vayan alcanzando esos objetivos, se llamen ODS o se llamen como se llamen. Entonces, lo que nosotros pretendemos desde las titulaciones es eso, es enseñar, aprender, ¿vale? Ir trabajándolo, ir abriendo esa mente, esas ventanas y entendiéndolo y, por lo tanto, también así que se nos encienda la bombillita de qué podemos hacer, hasta dónde puedo llegar. Pero, además, lo otro es que la sociedad somos todos. Todos formamos parte de la sociedad. Cuando hablamos de la sociedad es que cada una de nosotras somos la sociedad. Entonces yo creo que eso también es otro concepto que hay que introducir. Se están yendo que tienen clase. Perdona, no ya imaginaba. No, lo imaginaba. No le ha gustado la Vaya. No, pero Greta tenía la mano levantada. Sí, y ya claro, hace un rato claro. me he colado. Está por ahí, pero que se van no porque nos interese. Que gracias por la pregunta. Vale, yo quería decir que este tema que tú has dicho es muy, muy importante, es muy central y es la motivación en todo el proceso porque los problemas son tan grandes que sentimos que no podemos hacer nada. Y este concepto de la huella ecológica, que es un concepto con enfoque individual, que todo lo que hacemos está mal, más o menos por el medio ambiente, está mal o más mal, como Claro, peor, peor. más mal. Y hay un otro concepto que conocí hace unos años y me da mucha motivación en activismo y en la vida. Y es el concepto, como un contraconcepto de la huella ecológica, es el handprint, como huella de la mano. Y este concepto se enfoca en qué podemos contribuir positivo al mundo, al medio ambiente, y es mucho con las estructuras que vivimos, porque de momento, muchas veces es muy difícil y muy caro actuar en una manera sostenible, que comprar productos ecológicos que son muy caros y muy difícil para tener. Y también, y lo agradezco mucho, que la Universidad de Valencia está tan abierta, el vicerrectorado también, porque en mi universidad, como hemos trabajado 2 años para tener una conversación con el vicerrector, y aquí como parece mucho más fácil y
con las estructuras en nuestro ámbito es la universidad, es un punto de empezar. Nos ayuda mucho que pensamos cómo incluirlos en el currículum, porque estas son las estructuras. Y por el tema de nuestros mismos, de estudiantes, hay muchos grupos y siempre como es muy importante tener como que es divertido, una alegría de trabajar porque da motivación. Y un ejemplo por la huella de mano Sí. es, estoy en un grupo y que se llama Erasmus by Train, porque como volar en un avión está más contaminante, gracias, que por ejemplo ir en autobús o tren, pero es muy caro. Desde Alemania son 200 € un camino y dura 2 días y es fatal. Y también son las estructuras que es muy difícil y muy caro y todo. Y ahí también como un trabajo de 2-3 años, pero la semana pasada, por ejemplo, la empresa que vende los billetes de Interrail nos ha dicho que ahora hay un billete para Erasmus que vale 6 meses y podemos ir como es de ida y vuelta y ahora mucho más barato y también en nuestra región hay proyectos con dinero para financiarlos, para hacerlo gratuito y ya como está un camino, pero es un ejemplo de yo puedo pagar y lo hago y no soy muy feliz con eso, pero ir de autobús y tren, pero es muy muy caro, pero sí dedico mi tiempo libre en una asociación y no podemos perder nada, un poco de tiempo, pero nada más. Y para cambiar las estructuras, que ahora es para cada año van 300.000 estudiantes de Erasmus en Europa, y eso es como no va a cambiar el mundo, pero es más fácil para mucha más gente de actuar de una manera con menos emisiones y tal. Y sí, este concepto de la huella ecológica de mano quería contaros, porque me da mucha motivación, es muy importante. Y sí, gracias por la charla de hoy también, porque sí, las estructuras de la universidad son muy importantes, es un motor para la sociedad también. Gracias. ¿Quiere comentar la chica? Sí, pásaselo. Pues hay otra pregunta, sí. Yo prefiero darle la palabra, si hay estudiantes que van a hablar, a ellos, que yo no soy estudiante. ¿Hay un estudiante por ahí que ha pedido la palabra? No, pensaba que sí, había entendido eso. No, la última no. ¿No? ¿Falsa alarma? Bueno, pues si no, yo... No, porque está en realización. Vale, bueno, pues si os animáis. Nada, solo un poco al hilo de lo que ha comentado la compañera, que gracias por hacer ese comentario porque ha animado mucho el debate. Y ahora tenemos un debate rico gracias a eso, ¿no? 2 cositas solo. Si seguimos en esa lógica de lo que yo haga no va a cambiar nada, los que tienen que hacer algo son los gobiernos o las empresas, las grandes multinacionales, es que ellos piensan lo mismo. Ellos no son nada sin nosotros, sin los votantes, sin las ciudadanas, sin los ciudadanos, sin los compradores. Nosotros también tenemos el papel. Si ellos también podrían ponerse en la lógica de yo en mi empresa, ¿para qué voy a hacer nada? Si es que luego los compradores no me van a comprar y entonces no va a cambiar nada. O como político, ¿para qué voy a llevar un programa electoral que implique la sostenibilidad si no es popular? Si no, nadie me va a votar después. Entonces esa lógica lleva a la paralización de todo el mundo. No puede ser, no podemos seguir en esa lógica porque entonces nadie hace nada. Y segundo, respecto a lo que ha comentado el compañero de la Universidad de Córdoba de los círculos de influencia, caray, creo que el 90% de las personas que hay aquí sois de magisterio, ¿verdad? Sí, todo. ¿Cuál es el círculo de influencia de vosotros? Muchísimo. He hecho el cálculo, en 37 años de carrera profesional que vais a tener, a un mínimo de 25 alumnos por clase, vais a llegar a 925 mentes. 925 personitas van a pasar por vosotros. Vuestro área de influencia es brutal, es mucha más que la de
muchísimas otras profesiones. Tenéis un campo de influencia increíble, una oportunidad de cambiar la sociedad brutal. La sociedad entera tiene esperanzas en vosotros y en vosotras. Yo creo que os tenéis que empoderar un poco en eso, porque vosotros precisamente sí podéis cambiar cosas, porque tenéis el poder de que todo vuestro alumnado, esas 25 personitas, ya sean de infantil, ya sean de primaria o de secundaria, esas 25 personitas que pasen un curso entero con vosotros, si lográis estar convencidos y transmitirles vuestro convencimiento, vais a hacer que esas personas se influyan de vosotros y juntos ya son 925 personas, más vosotros 926. Eso es un buen cambio, ¿eh? Ahí lo dejo. Hay una pregunta Sí. Buenas tardes y muchas gracias por todas las intervenciones. La verdad es que como ahora el público de la facultad predominantemente se estaba animando, yo no quería tampoco levantar la mano, pero recuerdo a algunos que llevamos ya tiempo en esto, que estos debates con prácticamente las mismas preocupaciones las teníamos hace mucho tiempo. Ahora es verdad el regalo que decía Antonio de este marco normativo que nos permite a algunos pues dejar de trabajar como trabajo sumergido, ¿no? Sino que ahora tenemos ese marco que nos apoya. Pero no puede funcionar ninguna reforma, y lo hemos visto en las reformas educativas también de otros niveles, si no hay implicación de todas las partes. Entonces nos estamos centrando mucho en el tema de los estudiantes, del alumnado, pero ¿qué pasa con el profesorado? La distancia, la brecha que hay entre lo que regulan las normativas, que afortunadamente en los países democráticos suelen ser avanzadas respecto a lo que pasa en el aula, ¿cómo disminuimos esa brecha? Yo no habéis comentado nada sobre esto, pero me parece que es el enlace entre la normativa y lo que están planteando los estudiantes, porque eso son cosas que hemos vivido hace mucho tiempo, ¿no? Por supuesto, lo que decía antes, lo que decías tú en tu intervención, el papel que tenemos como educadores y ellos como futuros educadores es vital. Pero ¿qué pasa en el aula? ¿Qué pasa desde que sale ese marco normativo? ¿Cómo estáis planteando en el caso de la universidad? Bueno, en el caso de tu universidad, la Rey Juan Carlos, o en el caso de los pasos que se están dando, no pensemos solamente en la participación del alumnado, también del profesorado, porque todo lo que estamos diciendo, todo lo que está pasando, llevamos décadas de llamamientos de instituciones internacionales, mundiales, y todos que somos profesionales, personas educadas, y que lo sabemos y no estamos reaccionando. Entonces, esos obstáculos que la investigación ya lleva mucho tiempo señalando, entre otros, está relacionado también con esa brecha que existe entre el aula y el profesorado. Mi pregunta iba por ahí, por si acaso habíais pensado, porque esta situación es magnífica, nunca se había dado este marco normativo, ¿no? Pero puede ser que se quede en nada si no logramos que todo esto se transmita al aula a través del profesorado. Sabemos que somos capaces de tener unas competencias claramente diseñadas y especificadas, todo lo que tenemos que hacer en las titulaciones, y nosotros continuar haciendo lo que siempre se ha hecho. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué tenéis pensado? Estábamos con los estudiantes porque se nos iban, entonces queríamos cogerlos, pero es verdad que de hecho, bueno, esto Raquel os contará, Antonio le ha apuntado, como que en la comisión de CRUE, como había unas directrices, unos materiales, cómo trasladar la sostenibilidad al ámbito docente. Entonces, contarnos cómo motivar al profesorado, como está contando ella. Sí, perdona, yo también estoy en el grupo de CRUE. Sí, no lo voy a contar, no diga pela, que tenemos a Antonio, que es el mejor protagonista, pero lo que quiero decir es que no funciona. Si tú al profesorado le vienes a contar lo que tiene que hacer, por muy bien que se lo cuentes, además te dice, si es que esto ya lo sabemos, alguien no conoce las causas, las consecuencias y las medidas que tenemos que adoptar con el tema del cambio climático. Yo creo que todos lo conocemos. Entonces, la pregunta es, bueno, ya no lo quiero repetir, pero es un poco porque no podemos lanzar al profesorado, hay que implicarlo y hay que implicar al alumnado también. Disculpa, voy a dejar en stand-by, más que nada que tengo una pregunta allí. Sí, más que nada, se tiene que ir los estudiantes, como tienen clase, les sabe mal. Sí. Es que ahora cuando está hablando, estamos en la Universidad de Burjasot, en el campus de Burjasot, mejor dicho, Facultad de Ciencias Biológicas, para hacer contexto,
Y ahí en el caso de la sostenibilidad, por ejemplo, tenemos muchas prácticas de laboratorio, por tanto, lo han enfocado mucho a el material, la reutilización, el reciclaje, todos los compuestos químicos que evidentemente tienen que procesarse. Y yo hay veces que estoy en esas prácticas y me dicen, no, es que el tinte a esta garrafa, y te dicen todo dónde tiene que ir, de su caja, su garrafa, la basura correcta, lo que sea. Pero muchas veces, tanto los alumnos como el mismo profesor, porque a veces hablando con el profesor de laboratorio está sí, a la garrafa esa, pero luego se mezcla, o nadie parece completamente convencido de que vaya a ir a algún sitio todo el trabajo que hacemos de reciclaje, o a veces simplemente dicen, ¿para qué? Entonces, cuando ha dicho que ni siquiera los profesores aparecían verdaderamente implicados, me ha recordado algún profesor que estaba implicado en el sentido de que sí que nos decía de tenemos que seguir estas pautas o hay que poner tal producto en tal sitio, pero luego ninguno estaba realmente convencido, o alguno no parecía realmente convencido de que eso fuera a acabar. Bueno, creo que la vicerrectora que tendría que hablar, ¿no? Porque abrir un canal de quejas, claro. Pero si puedes... Hay una unidad de medio ambiente y se encarga de la gestión de residuos de forma adecuada, o sea, que no tenga ninguna duda el profesorado de que posteriormente se va a hacer un buen tratamiento de los residuos de ese laboratorio y de la universidad en general. Pero a lo mejor habrá que abrir un canal, a lo mejor de... Es porque a veces, tipo, cuando trabajamos con grandes cantidades, sí, pero hay veces que hay incluso cantidades que no son ni grandes ni pequeñas, es a la pila. Yo a veces me sorprendo de que se trata con mucho cuidado muchas cosas y otras no se trata con tanto cuidado. No quería sacar el cajón de la basura, la verdad, pero al recordarme ya lo de los profesores, pues, perdón. No, yo creo que estamos para sacarlo. Sí, claro, estamos para sacarlo. Gracias, gracias. Te va a contestar además el profesor Badía, que es el jefe de iniciativas del vicerrectorado que se encarga de la gestión sostenible de residuos. Y profe tuyo. No, pero no el del laboratorio. No, ya lo sé, no, tranquila. No, eso, no, para que no os preocupéis. A nivel de gestión de laboratorio sí que es verdad que como estamos trabajando con elementos químicos sí que tenemos que tener en cuenta cuál es la peligrosidad, toxicidad y separación de los mismos según las fracciones que se tienen. Eso está absolutamente regulado, normalizado y se sigue muy bien, tal y como decía Pilar, nuestra vicerrectora, por el Servicio de Medio Ambiente, por lo tanto, eso no os tiene que preocupar. Pero sí que es verdad que cuando nosotros estamos trabajando tenemos tantas reglamentaciones, tantas normativas, que a veces es muy difícil conocer el detalle de todas. Entonces, cuando se hace una pregunta sobre el detalle de cuál es el impacto real, como nosotros como profe nos gusta responder con todo el detalle y con toda la argumentación, a veces nos podemos quedar un poquito, que parece que estamos descontextualizados, pero nos puede servir esa pregunta precisamente para retomar, ¿vale? Y hacer ese ejercicio de reflexión crítica que es fundamental cuando estamos trabajando las competencias en sostenibilidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la situación real? No lo que nos han contado, no lo que intuimos, sino ¿qué es lo que existe? ¿Lo que existe es suficiente? ¿Lo podemos cambiar? ¿Podemos realmente asegurar de que no es solo una planificación, sino que esa planificación se está cumpliendo, se está evaluando? Por tanto, no os preocupéis que esas preguntas, esas reflexiones siempre son bienvenidas. Si me permitís, yo creo que está relacionado una cosa con otra, porque en realidad lo que se necesita para que todas estas medidas luego sean efectivas y acaben en algo y los profesores seamos capaces de llevarlo a la práctica, que transmitirlo a los estudiantes, que ellos a su vez lo asimilen como ciudadanos, como profesionales, requiere no solo ponerlo en un papel, no solo ponerlo en un plan de estudios o en una normativa, sino que requiere muchísimas otras cosas adicionales. Esta mañana hemos estado hablando, por ejemplo, de planes de formación del profesorado, desde distintos puntos de vista, unos aspectos más teóricos de formación en cuanto a las normativas, en cuanto a la sostenibilidad, en cuanto a tal, y luego otros planes de otras actividades formativas mucho más prácticas de cómo incorporarlo en las asignaturas realmente, cómo llevarlo a cabo, cómo evaluarlo, y esos planes de formación, esos cursos que llevan implementándose, impartiéndose en distintas universidades desde hace años,
Pues nosotros, por ejemplo, yo antes he contado esta mañana el caso de los 3 cursos que llevamos impartiendo desde hace 4 años y uno nuevo que empieza este año, que son ejemplos prácticos de profesores que ya realmente trabajan la sostenibilidad en sus asignaturas desde hace tiempo y nos lo van a contar a otros docentes para darnos ideas de realmente cómo llevarlo al aula. Eso es imprescindible, pero también hay que incentivar al profesorado, hay que ayudarle con planes de innovación docente, con proyectos de innovación docente, con incentivos de que luego se premien esas acciones que están incorporando, esas actividades, porque si no, si no al final no va a realmente ponerse en marcha. Entonces es algo que es lento. Alguien ha dicho esta mañana que no podemos esperar que ahora de pronto de un día para otro, porque esté en una ley de universidades o en un real decreto, eso ya funcione y tal, que evidentemente no podemos esperar eso, pero tampoco es un trabajo tampoco es una cosa nueva. Como bien habéis dicho, esto se lleva trabajando, bien sea de forma individual por distintos servicios, unidades o docentes o responsables académicos o sectoriales, plasmadas en sectoriales, en este caso de la CRUE docencia. Esto lleva muchos años hablándose, muchos años trabajándose, y hay gente que realmente lo lleva haciendo mucho tiempo. Esos son los que nos tienen que enseñar y ayudar a los otros a ir incorporándonos. Pero efectivamente no basta con ponerlo en una ley o en un real decreto, y también tengo que decir que por lo menos en todas las universidades el diseño de los planes de estudio, para bien o para mal, recae en los propios docentes, como bien sabéis. Entonces eso tiene una parte mala y es que es mucho más trabajo, pero la parte buena es que realmente somos los docentes los que al final, ¿no?, pensamos cómo meterlo en las asignaturas, cómo diseñar los grados, los másteres, redactamos las competencias. Vamos, que nos falta, no voy a decir el qué, pero para bien o para mal lo hacemos nosotros mismos. Entonces, el papel del profesorado es efectivamente fundamental. Y la formación y la capacitación y la motivación y la incentivación del profesorado es una de las teclas que hay que contemplar sí o sí para generar un cambio de calado. Nosotros en las diferentes experiencias que hemos tenido de formación al profesorado a lo largo de estos años, tanto dentro de la universidad como en otras universidades, o incluso cuando han venido de otras universidades, como aquí el equipo de Valencia, que ha venido a participar en formaciones que hemos organizado, tenemos enfrente a compañeros y compañeras que acuden a ese tipo de formación porque necesitan algún tipo de luz, ¿vale? Acuden con curiosidad por este tema, con interés, con toma de conciencia, pero de algún modo quieren resolver algún tipo de incógnita. Por ejemplo, es que mi asignatura no tiene nada que ver con esto. Yo estoy muy concienciado, pero es que yo lo que doy es bases físicas, o lo que doy es cálculo. El otro extremo. Bueno, yo estoy aquí porque me gustan estos temas, pero yo ya cumplo, porque mi asignatura es de medio ambiente, ¿vale? Yo doy en ciencias ambientales y, por lo tanto, yo vengo aquí por explicaros lo que hago yo. Otra reflexión, al hilo, por ejemplo, lo que ha dicho la reflexión de la compañera. Yo estoy aquí, vale, pero mientras la universidad a nivel general no se ponga las pilas y no haga nada, de nada sirve que yo haga en mi asignatura aquí mis 4 horas, porque no voy a generar ningún calado. Está muy bien la teoría, yo me la sé, pero yo decidme cómo lo tengo que poner en la práctica. Esa es la que más. La gente viene a buscar una receta, ¿vale? Y una de las primeras enseñanzas es que decimos que no hay recetas mágicas. Lo que hay es una serie de claves para que cada uno trace su propio camino, ¿vale? Y también se aplica también a los estudiantes y a cualquiera, ¿no? Pero es súper importante porque una de las grandes enseñanzas que al final surgen en esas formaciones son efectivamente lo que por ejemplo ha compartido Amparo, que es que muchos profes y muchas profes ya están incluyendo la sostenibilidad, quizás ya la estén incluyendo. Y lo que hay que buscar ahora es hacerlo de manera sistemática, ordenada, coordinada, como ha comentado Javier a lo largo de la titulación, evaluable, para poder tener una garantía de que el egresado o la egresada X de la titulación que sea, al final queda demostrado que ha asumido eso, que ha incorporado esos resultados de aprendizaje y, por lo tanto, su futura labor profesional, la que sea, tiene el marchamo, tiene la marca, está teñida de sostenibilidad. Eso es, como he comentado al principio, un follón. Pero hoy día yo creo que estamos en el punto en el que ese caldo de cultivo va a pegar el chispazo. Está pegándolo ya. Y va a ser imparable, a mi entender. La única diferencia va a ser cómo de rápido seamos capaces de acelerar este proceso. No de si sí o no, sino cómo de rápido, claro, y de bien.
Yo me sabe mal, pero es que nos estamos quedando sin tiempo y hay una parte fundamental que es el papel de la VAP. Porque estamos hablando de implicación y demás, pero nos falta el último paso. A ver, que es... Claro, sí, perdona. No, cuéntanos. Claro, a ver, algo breve con respecto a este último tema que hemos estado hablando. Quisiera resaltar que en el proyecto que vamos a abordar en esta universidad, evidentemente está contemplado un plan de formación para el profesorado. Está claro que este sistema va a funcionar si todos los ingredientes del mismo evolucionan de una manera coherente. Y tenemos distintas estrategias pensadas para ese plan formativo al profesorado, en el que vamos a plantear ejemplos de buenas prácticas, vamos a plantear sesiones más teóricas y distintas posibilidades para que esa formación sea efectiva. Desde la perspectiva de una agencia, ¿cómo vamos a abordar desde las agencias la evaluación o la realidad de la incorporación de la sostenibilidad en los planes de estudios? Sabéis que en principio en todo el sistema europeo de educación superior la supervisión ligada a los títulos pasa por distintas fases. Hay una fase inicial que es una fase previa a la puesta en marcha de una titulación, que es el proceso de verificación. Una universidad, un centro, construye un plan de estudios y ese plan de estudios, con toda la información relevante, es supervisada por la agencia de calidad. Ahí habrá que revisar cómo se está abordando la sostenibilidad. Pero además de esa supervisión inicial previa a la puesta en marcha, esto es un sistema cíclico en el que cada 6 años hay otra supervisión que revisa que se están respetando y cumpliendo las pautas iniciales. Incluso, más allá de eso, cada 3 años hay un seguimiento para indicar y detectar que el desarrollo de ese plan de estudios es coherente con lo previsto. Y además, dentro del sistema universitario, cada institución tiene un sistema interno de garantía de calidad que debe encajar todos los procesos, debe encajar a todos los intervinientes en el sistema para detectar lo antes posible cualquier anomalía que permita dar una respuesta lo más rápida posible para ese procedimiento de mejora continua que supone todo ese sistema de garantía de la calidad. Y entonces, como os digo, desde su origen y dentro de todo su desarrollo posterior, la tarea de las agencias, a partir o a través de sus comités de expertos, en el que, como os decía, siempre hay al menos un estudiante, se va a supervisar que de verdad se alcancen esas competencias ligadas a la sostenibilidad. Raquel, ¿vas bien de tiempo? Que sé que sí. Vale. Lo digo porque tenemos una última pregunta de Greta y quiere volver a hablar. Es un poco triste es una sensación un poco extraña. Gracias. En mi universidad hay una persona empleada de la uni que hace su tesis doctoral desarrollando un seminario interdisciplinario. Y sí, puede ser una idea para tener más capacidad de desarrollar algo así muy amplio y es muy concreto en hacer cosas prácticas y no solo teoría como las presentaciones, pero sí, una idea. Y otro tema para los estudiantes, que en nuestra universidad aquí hay también un grupo ya que se llama Arels del Canvi y tienen una página de Instagram si alguien está interesado. No en el currículum, pero sí, para encontrar otra gente motivada o parecen muy, muy majos. Muy bien.
És Arrels pel Canvi, sí. Valenciano, pobreta. Nada, ya la gente se está yendo más, nos quedamos fuera de tiempo, así que bueno, gracias a todos y a todas por participar, todo el estudiantado, han participado al final, un poquito de esperanza hay, y gracias sobre todo a Javier, a Raquel y a Antonio por vuestras aportaciones, espero que hayan dado un poquito de luz y nos vemos en los siguientes diálogos, ¿vale? Muchas gracias a todos.